Amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio número 8 de este espacio que nadie solicitó, que nadie pidió, que como he dicho y digo en cada capítulo es el nicho del nicho, algo de nosotros por nosotros. Gracias a toda la gente que anda por ahí, veo ahí un par de personas mirando. Y a todas las personas que han ido escuchando este espacio porque realmente se escucha. Eso a mí me sorprende mucho. Me da un poco de miedo también. ¿Qué personas se divierten con esto? Pero bueno, hoy día capítulo espectacular. Probablemente de los espacios más conocidos en las internets de la psicología. Hemos hecho esfuerzos magnánimos por conectar continentes. Y... Oye, como que, mira, como que tiembla la cámara, mira, está temblando en Chile. País sísmico, perdón. Y sin más dilación, voy a presentar obviamente a los compañeros que nos acompañan hoy. Y con ustedes, gente, Juanjo y Jay, no sé si lo pronuncio bien, Jai, diría aquí algún argentino. Sí. Por supuesto, de Psicoflix. Muy buenas, Mike, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas. Esta es la parte donde nosotros como fingimos no haber conversado y nos preguntamos ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Pues bien, muy aquí encantado. muy bien. Encantado de estar aquí, Mike. Muchas gracias por la invitación, que ya te seguíamos de antes y bueno, pues para nosotros un gusto estar aquí. La verdad que tienes un espacio muy guapo, con un background ahí que abrumador. Y nada, encantado de que podamos conversar y que esto pueda servir a la gente que está al otro lado. Sí, nosotros, mira, yo siempre lo menciono en esta parte al inicio, nosotros teníamos esta idea en el trayecto que llevamos, un año ya cumplimos con Anarconductismo, y bueno, hemos vivido el esfuerzo de que lo que es hacer, digamos, difusión, divulgación y tratar de llevar esto a espacios de redes sociales, y nos preguntamos, ¿cómo estarán los demás? Y le preguntamos a nuestra comunidad, y nuestra comunidad solicitó en diversas ocasiones Psicoflix. Y claro, nosotros también obviamente los teníamos en el radar. Y por eso voy a partir inmediatamente ya en lo avesado que soy. Ustedes saben que este espacio eh, siempre es menos formal que el otro espacio. Pueden salir de todo. Pero a partir inmediatamente, ¿cómo nace el proyecto? Ya sé que es Psicoflix, Netflix, entiendo. Pero ¿cómo es la motivación? ¿En qué momento dijeron, ¿sabes qué? Hay que lanzarse. Uf, pues esto viene de lejos, ¿eh? O sea, no viene de hace 2 años ni 3 años, que es cuando empezamos el proyecto, sino que viene desde, te puedo decir, casi 10 años. Casi fue el germen cuando todo comenzó. Porque, bueno, nosotros no nos conocíamos los tres de ninguna manera, o sea, ha sido un poco serendipia todo, ¿no? Y yo, por ejemplo, a Darío lo conocí en la carrera. Darío es un año más pequeño que yo, y en aquel momento yo estaba investigando, estaba ahí trabajando en un departamento de psicología básica y nos mandaron pasar pruebas a las cobayas, que eran los de primer año, y ahí conocí a Darío y nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y siempre decíamos que queríamos hacer algo juntos y demás, pero bueno, pues con el tiempo las cosas fueron pasando y no hicimos, pero siempre estaba esa idea allí detrás, ¿no? Y justo cuando terminamos la carrera nos juntamos varios psicólogos, montamos una asociación, éramos casi 25 psicólogos trabajando en esa asociación, pues para un poco pues para autoformarnos también y para ver aquello que no se veía en la carrera, ¿no? Y en aquel momento, pues en uno de los cursos que hacíamos apareció nuestro amigo Adri, que viene de Almería, y le gustó lo que hacíamos y dijo, bueno, tengo un amigo que está también conmigo en Almería, que se llama Juanjo, y que se va a venir también, ¿no? Entonces se vino en uno de esos cursos, congeniamos muy bien y montamos una especie de empresa, una especie de Psicoflix, pero presencial, que en aquel momento todavía éramos rudimentarios. Y bueno, pues ahí empezamos ese proyecto, pero luego lo dejamos porque no estábamos muy contentos con cómo iba la deriva, ¿no? Y entonces eso se disolvió
pero 4 años atrás, ¿no? Creo que fue Juanjo en un chino, comiendo Darío, Juanjo y yo, pues dijimos, queremos hacer algo, ¿no? Y sobre todo la motivación de detrás era aprender, por un lado, y sobre todo pues conectar a nuestra disciplina, ¿no? Que yo creo que cuando uno sale de la carrera, yo por lo menos me encontraba muy solo. No sé si hay más analistas de conducta en mi generación, pero yo me sentía muy solo y sentía bueno, que teníamos que crear una especie de espacio donde poder formarnos y donde poder conectar con otra gente que tenga las mismas motivaciones, ¿no? Y de ahí pues coincidimos los tres de alguna manera. Totalmente. Bueno, A ver, yo podría dar mi versión también sí, por de Claro. favor. los hechos. Pero el Jay, eso es en mis manos y casi mi cerebro. Entonces, pues la verdad que esto viene con una trayectoria que a lo mejor pues, la gente ve el contenido directo que hacemos día a día, pero al final pues le hemos dedicado, como dice ayer, más de 10 años que va surgiendo, nos vamos conectando. Y al final, pues lo que hoy conocéis, pues ya viene de diferentes fracasos, que hay que Sí. hablar del fracaso, que uno no nace sabiendo y el error es y la experiencia, la madre de toda certeza, como diría Leonardo da Vinci. Y hoy día, como que uno tampoco está acostumbrado al fracaso, ¿no? Solo vemos la apariencia, la parte bonita, pero en todo este trayecto hay pues, esfuerzo, ganas, ilusión sobre todo de construir algo para que sea para la posteridad, ¿no? Que no sea algo que sirva a corto plazo, porque eso al final lo puede hacer cualquiera, entrevistar a alguien de renombre y que se pueda quedar ahí, ¿no? Mm. Sino que haya unos valores, que haya una filosofía, no solo a un nivel personal, a un valor humano, porque al final nuestra profesión no se puede ligar ni de la política, ni de la conciencia de clase, ni de eh, los valores personales de cada uno. Entonces, por un lado tenemos una filosofía de trasfondo que vendría, que ya la conocéis, que es el conductismo radical, y por otro lado es una forma de articular ciertos procedimientos basados en la evidencia que pasan por un filtro y que permiten ayudar al ser humano. También la psicología es algo muy bonito porque permite, es como un gran poder, tiene una gran responsabilidad. En cierto sentido, me decía hoy otra compañera psicóloga que el hecho de que tengamos una habilidad para poder ayudar a ciertas personas a que no se entrampen con sus pensamientos, no se dejen Ujú. llevar por lo que sienten, permite crear una comunidad también más saludable. Y también queremos ser como una red. Esto suena un poco loco, psicópata, ¿no? Pero que nos apoyemos entre nosotros y que ya bastante dura en la vida como para estar ahí, echándonos tierra encima o no apoyándonos. Entonces, todo aquello, por eso os apoyamos mucho también a todos y todas que tengan esa misma dirección en la vida. Y nuestro propósito es crear una comunidad afín que podamos sostenernos y que cuando tengamos un problema, pues podamos ir recurriendo de una forma amistosa con las demás personas. Entonces, abierto a la colaboración, no a la competitividad esta abrumadora que hay en esta sociedad de mierda, muchas veces, que hemos construido. Y bueno, voy a parar para que nos sigas haciendo preguntas. No, sí, me la estoy guardando aquí. Mi público me está guardando los highlights. Eh, Mira, hablando ya que hablaste de crear comunidades, una de las cosas que siempre parto preguntando es, en su comunidad, ¿hay hate? Porque hoy día es imposible escaparse de una otra forma de el anonimato y el privilegio que les da a las personas también escribir desde una Mm. cuenta random y lanzarte Ujú. cualquier estupidez. ¿Existe, tienen que lidiar con eso también? ¿O han construido una comunidad Pues, más sana? mm, pues al hilo de lo que decía Juanjo, ¿no? De crear una serie de valores,
Pues sorprendentemente no hemos contactado con casi nada. Yo creo que sí ha habido algunos sueltos, pero en general no. La tónica positiva de las redes es bastante positiva. Yo soy el que está en las redes, ¿no? Mi parte del equipo me toca, me toca llevarla a mí, pero en general la sensación, la gente que contacta con nosotros, tanto por correo, ¿no? Que ahí sí que está en contacto Juanjo. Creo que la gente es muy, muy agradable. Ujú. Y siempre nos mandan mucho cariño y nos tratan con bastante respeto, que yo creo que es mutuo, ¿no? Al final también una forma de crear una comunidad sana es compartir valores, e intentar ayudar a la gente. Y por ese lado, pues por suerte, no ha llegado nada. O sea, es raro, pero no ha llegado nada. Pero ni siquiera Sí, alguien de no otra sé teoría, si teoría por, entre comillas, a grande. nuestras espaldas, a lo mejor, Ah, seguramente nuestra a espalda. nuestras espaldas sí, pero lo que es a un nivel declarado, No. todos son comentarios, algún despistado o despistada, qué tal, pero la verdad que hemos recibido bastante amor. Y de los miles de cursos que hemos vendido, solo ha habido una persona que lo ha querido devolver y es por motivos económicos. Porque bueno, al final tenía una gestión diferente. Entonces creo que eso es algo bonito, ¿no? También que vamos mejorando en la medida en que podemos tener más recursos y capacidad y Mm, tiempo para dedicarnos a esto, pero el- nos sentimos bastante arropados. sí. Cosa importante que tal vez no partimos, que tal vez hay gente aquí que estamos en Twitch, ustedes saben, plataforma donde predomina Minecraft, no, donde predominan los videojuegos en general, no quiero estigmatizar a nadie. Eh, Tal vez alguien aquí puede saber lo que usted, o no sabe lo que ustedes hacen, porque hacen más de una cosa, digamos. Sí. Cuéntenos qué es Psicoflix de una otra forma y cuál es cuánto abarca, digamos, en su accionar. Pues mira, cada vez más, ¿no? Somos un poco pesados porque vamos poco a poco, ¿no? Nuestro modelo de crecimiento como un proyecto es ir haciendo las cosas con cariño y poco a poco, ¿no? Entonces, primero empezamos con un podcast de psicología para psicólogos, donde pues cada semana vamos entrevistando a una persona del ámbito psicológico, ¿no? Incluso también personas que no son psicólogos, pero también pues de alguna forma están relacionadas con la psicología o pueden ayudarnos, ¿no? Como yo que sé, te diría un experto en marketing, ¿no? Para psicología. Entonces empezamos por un lado haciendo los podcasts, fuimos creciendo y empezamos a sacar cursos online de psicología, siempre basados en la evidencia y siempre pues casi, ¿no? Dentro del paraguas del contextualismo funcional. Y ahora recientemente, como tú decías, Mike, antes de empezar, ¿no? El Netflix de psicología, de ahí viene nuestro nombre. El mes pasado estrenamos una suscripción mensual de webinars en directo, ¿no? Con expertos en psicología, que son casi las mismas personas que han venido al podcast y a los cursos. Entonces, bueno, esto es solo el principio de muchas cosas más que tenemos, pero en general, pues, un podcast y formación en psicología para psicólogos todos. Y un futuro para dominar el mundo, digamos. Sí, ya no lo sé. En ese aspecto somos bastante humildes, cada uno con su cosa, pero no tenemos tampoco una ambición de llegar a ninguna parte. Solo Eso. disfrutamos el viaje, sabemos que estamos disfrutando el transcurso, lo que hacemos, creo que le sirve a las personas, Ujú. mientras, bueno, al final estamos acompañando a la formación continua, diaria o semanal, a muchas personas que es un trabajo solitario, y nuestra labor como psicólogo es estar lidiando con el sufrimiento humano. Ujú. Nuestra estructura permite sostener a veces o amortiguar el sentir de o la voz de muchas personas que a veces no sienten que tienen un espacio donde puedan cuidarse, donde puedan seguir reciclándose, y en esa medida pues queremos contribuir con eso. Qué bonito. Eh, Iba a preguntarle, a propósito de eso, también aquí hay algo que siempre le preguntamos, sobre todo a todas las personas que hacen esto. Obviamente entiendo que la venta de cursos tiene, digamos, una retribución propia del formato de la empresa. Eh, pero ¿cómo es lo del podcast? ¿Cómo es el trabajo en redes sociales?
existe posibilidad de monetización en lo que no es la venta de cursos. Olvídense de los cursos. ¿Es posible? Ujú. Pues nosotros no tenemos monetización que sea fuera, que sean de los cursos o de los webinars en este momento. Entonces, el podcast sí que es una forma de dar a conocer el trabajo que luego pueden encontrar las personas dentro de los cursos, ¿no? Pero como tal, el podcast no genera monetización. Si acaso es una forma de que otras personas lleguen a conocer nuestro trabajo, pero yo creo que es muy difícil monetizar un podcast, ¿no? No sé si he respondido a lo que Sí, pregunté. bueno, el YouTube ha dado algo, pero quitamos los anuncios porque Sí. era como ridículo. Entonces tampoco queríamos a las personas ponerle anuncios y porque es incómodo. Entonces, Mm. como nuestra tarea es divulgar, ya veremos más adelante qué hacemos, pero en principio es acercar la psicología, no poner más barreras de las que ya hay. Lo insto a poner los anuncios porque YouTube, con las nuevas normas que creó, los puede poner incluso si uno no quiere. Entonces, hay muchos youtubers que se Ah, han ido de la plataforma porque obligó al mundo a consumir los anuncios, independiente si uno usufructa o no de ellos. Gracias, YouTube. Qué Eh, lamentable. Lamentable. No, si nosotros estamos en la misma porque nosotros no monetizamos en YouTube, o la idea era no monetizar para poder, no sobre todo, bueno, para darle acceso a las personas y que obviamente no haya también interrupciones en lo que... Porque además ujú, los podcasts usualmente son más largos, son más de chill, de dejárselos sí. de fondo mientras uno está haciendo otra cosita. Pero no solo por eso, porque nada más nosotros queríamos romper las normas de copyright. Entonces, claro, para hacer un trocito audiovisual de algo específico nos da lo mismo. Pero ahora sí o sí te meten la publicidad y si Mm. no optas tú, se lleva el dinero YouTube. Porque YouTube. Claro. Me acuerdo de esto que decías, ¿no? Porque, por ejemplo, en el podcast a nosotros sí que nos han ofrecido otras entidades y nos han ofrecido, pues, comprar una parte del espacio para anunciarse. Pero nosotros, más allá del dinero, consideramos que no representa nuestra filosofía, ¿no? Entonces meter un anuncio en algo que es, como decía Juanjo, que es para la divulgación y es para el disfrute y para aprender, pues no casaba muy bien con nuestros valores, ¿no? Y en YouTube, pues igual, ¿no? Al final te pueden meter anuncios de Reiki, de pseudociencias también, que ahí se te cuela de cualquier cosa. Entonces preferimos no hacerlo para no interrumpir mucho tampoco el conocimiento. Sí, pero como dice Mike, si ahora ya van a poner anuncios, igual Ya. hay que planteárselo. Pero si Mira, no, en esta antivacunas. profesión puedes acabar como el retrato de Dorian Gray, que se va Ujú. corrompiendo cada vez Mm. y podemos quedar muy mal, ¿no? Sí. Sí, es cierto lo que dicen. Y que además YouTube, a la inteligencia artificial, no diferencia entre contextualismo funcional, terapia basada en la evidencia, con el Reiki y todo. Eso habla mucho también de la situación de la psicología a nivel global, saliendo de las personas, porque de repente, y algo que yo siempre trato de recordar a las personas, creemos que la terapia basada en la evidencia fuéramos como la mayoría, o las personas que les gusta la ciencia en general fueran la mayoría. Y como sabemos, predomina, digamos, el eclecticismo y digámoslo así, la estupidez predomina por sobre otra cosa. Yendo a eso y considerando su experiencia, yo obviamente he visto y he escuchado en otros formatos su podcast. Ya después de todo este trayecto, yo siempre le hago esta pregunta a todos. Probablemente si vieron algún podcast mío, saben lo que voy a preguntar. Pero hay dos elementos que le pregunto a todos porque sé que no hay acuerdo. Y esto va por ustedes después de lo que han aprendido durante estos años. ¿Qué estudia la psicología o cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Y qué es lo psicológico? ¿Quieres que lo contestemos así de forma Con distendida un o te doy una rap, chapa de una hora? una canción de death metal, lo que sea, como tú quieras. Como tú quieras. Vale. Pues a ver, al final la psicología dentro de lo que es el formato de la universidad tiene un compendio bastante ligado al modelo biomédico o ligado al modelo cognitivo más conductual.
Y al final ese eclecticismo que tú mencionas, es que ni siquiera dentro de la propia universidad se conoce otra forma de entender la psicología como de una forma poliédrica, porque la psicología es una, indivisible, muy amplia y tiene su objeto de estudio y su unidad de análisis, que es el comportamiento o la conducta en interacción con un contexto social, verbal, si nos vamos a posturas más ligadas al conductismo. Pero al final ese desconocimiento que hay a un nivel teórico se plasma luego en la forma de proceder a un nivel clínico, donde cualquier cosa vale, donde no miramos los fundamentos, porque yo puedo ser ecléctico a un nivel procedimental o a un nivel más ligado a la práctica o a la técnica. Pero otra cosa es ser ecléctico a un nivel teórico o un nivel filosófico. Ahí entonces es cuando vamos a generar un perjuicio a las personas que tenemos delante. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta corta. Muy bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con Juanjo, es que vais a ver mucha sintonía en las respuestas porque pensamos parecido. Y tú preguntabas por el objeto, ¿no? De la psicología. Yo diría que, bueno, entendemos que es la conducta, ¿no? Y siempre que se habla de conducta, la gente se queda en lo que se hace, pero se olvida mucho que también conducta es pensar, emocionarse, percibir, incluso sangrar es una conducta refleja. Y yo diría, ¿no? Que todas estas conductas pues forman parte de una misma categoría, que podríamos decir que sería como una especie de árbol, y que todas estas conductas pues comparten una serie de raíces que si nos vamos al conductismo radical diríamos que serían los principios del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el objeto de estudiar la psicología es la conducta y nosotros como terapeutas en este caso somos como un poco arqueólogos conductuales, ¿no? Que vemos la historia de la persona y vemos cómo esa historia se va actualizando en el presente. No sé si he respondido a lo que No, comentaba, pero espectacular, sí. Usted y yo sabemos que no hay respuestas correctas en eso. Más o claro. menos hay aproximaciones similares. Pronto espero yo hacerme el ánimo de editar todas las entrevistas y todas las respuestas sobre esa misma pregunta. Compilarlas y ver qué camastro te queda. Es Pero interesante y es problemático, ¿no, Mike? Perdona, porque si no tenemos un acuerdo para definir la psicología, es que estamos haciendo, ¿no? Es como en medicina. Debe de haber un acuerdo unánime donde nos pongamos de acuerdo, sigamos un paradigma u otro, donde podamos definir lo que es el objeto de estudio con unos mismos principios. Creo que esto puede llegar dentro de no mucho, espero y deseo, aunque por intereses económicos, sociales, políticos, pues esté en otra dirección. Al final hay que mirar las contingencias que hay arriba, que no permiten establecer un acuerdo abajo, es lo más importante. Pero tenemos que ponernos ya de acuerdo, dejar de medírnosla y sentarnos y decir, vamos a ver, ¿cómo podemos establecer un acuerdo donde podamos entender el sufrimiento humano desde una misma dimensión, desde una forma multidimensional, pero desde una misma dimensión, desde un mismo plano? Y empezando de ahí, pues ya construimos. Pero que cada uno pueda dar una definición totalmente antagónica, como me dicen mis alumnos, es que hemos tenido antes y el profesor de antes nos cuenta lo contrario a ti. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con un pensamiento? ¿Lo reestructuramos o lo aceptamos? Entonces, que tengamos diferentes formas de abordar un mismo fenómeno. Por un lado, puede enriquecer la psicología porque es bastante compleja, pero por otro lado, hay unos mínimos acuerdos que debemos establecer, sobre todo para evitar el cisma que hay a nivel teórico y a nivel luego en la carrera, porque luego vienen personas a consulta y me dicen, es que he estado con un psicólogo que me ha echado las cartas, con un psicólogo que me ha echado las cartas o que me ha puesto la mano en el pecho y decía que tenía una energía
Bueno, mi puta madre. Y entonces, un 50-40% de personas que vienen pues enfadados y no creen en la psicología, como si fuese algo para creer, como si fuera algo religioso, ¿no? Si esto no es algo cuestión de creer o no, es ciencia. Y podemos acertar con mayor o menor probabilidad porque hay un margen de error. Al ser una ciencia humana centrada en la persona hay una gran variabilidad, eso es lo que define al ser humano. Pero tenemos que sentarnos ya y establecer un acuerdo de una forma pacífica. Luego nos vamos a beber ron, si queréis, pero establecer unos acuerdos. En coherencia con lo que dice, cuando tuvimos a María Jesús Frochan, espero la X gallega haberla dicho espectacular. Sí, Eh, sí. Cuando la tuvimos, ella dijo que ella admitía que había una sinceridad intelectual en psicología y eso hacía que nadie quisiera soltar su forma de concebir lo psicológico. Como nadie quiere soltar su forma de concebir lo psicológico, estamos frente a los últimos vidrios del juego del calamar. No, yo no me muevo. No me muevo, se mueve alguien más. Nos morimos todos. O sea, de una u otra forma entramos en ese punto de conflicto donde todos creen tener la razón y todos dicen que el otro no tiene razón. Y eso, desmenuzando lo que decía Juanjo, que me parece interesante, que incluso el acuerdo que propones que hagamos ya es conflictivo. Considerar el sufrimiento humano como parte de lo psicológico es conflictivo para los que se dedican solamente a la ciencia básica, por ejemplo. ¿Para qué vamos a nombrar al viejito mañoso que tenemos acá atrás, don Emilio Ríos, que no le gusta nada? Entonces, a él, como no le gusta nada, él solo cree en ciertos aspectos de la ciencia y que esos deben ser fijos. Imagínate que entre los conductistas, digamos, dentro de los conductismos, digamos, de los diferentes conductismos, ya hay para abrir una plaza pública y agarrarnos a navajazos. Eh, y también yo siempre he pensado que, de hecho, una de las motivaciones de las que nos dio por abrir este espacio era el caos que había. No hacía anarquismo, no se confunda anarquismo con caos. Porque al final, de una u otra forma, eso es lo que yo me da la sensación de que yo hablaba con otro psicólogo que tuviera otra orientación y era como hablar idiomas distintos. No, ni siquiera puedes conversar de los aspectos más generales. Ya, si son ambos hacen terapia, hablan, mira, pueden llegar hasta los objetivos del tratamiento, los objetivos de la terapia, y hasta ahí para adelante ya no hay nada que conversar. Lo que hace, a mi parecer, da una imagen muy deplorable de la profesión. Da una imagen de inseguridad. Sobre todo porque además, incluso los métodos que existen para dar una validez de evidencia, de prueba, son con un puñado de trastornos y la teoría en la que se aplican es la teoría del todo. O sea, nadie dice, pero mira, mi terapia solo tiene evidencia en depresión, así que tú tienes con otro problema, por favor. O sea, eso nadie lo hace. Entonces, claro, hay un montón de conflictos, considerando más la crisis de replicabilidad, también la crisis de lo positivo, o sea, que no hay ninguna hipótesis mala en psicología. O sea, todos los estudios que salen, no podemos aprender de los errores, como decía. Entonces, son un conjunto de cosas donde no hemos adosado al aparato del Estado para sobrevivir, que hacen que a la larga tengamos problemas. ¿Ustedes cómo se llevan con la otra? ¿Tienen diálogo con las otras teorías? ¿Tienen diálogos con los otros grupos de psicólogos que no son adeptos a lo que ustedes pregonan? Sí, bueno, a ver, eso que dices es muy interesante, ¿no? Las contingencias que generan, pues los papers científicos, donde, bueno, en los artículos de Lilienfeld, ahí podéis ver cómo hay, pues no hay una crisis de la replicabilidad y eso indica de cómo es la situación actual. Pero al final, si hablamos con algún compañero de básica o que está más ligado a un plano conductual, haciendo experimentación, y si eso tratamos de trasladarlo a la clínica, ha de reinterpretarse y adaptarse. Entonces, al final, cuando estamos con un objeto, con un sujeto, es diferente a cuando estamos en el laboratorio con unas condiciones concretas
Y bueno, eso lo dice Emilio Rive, lo dicen otros autores, que la ciencia básica es la ciencia básica y que otra cosa pues es el mundo y que ha de adaptarse esos principios del aprendizaje, pero pues, y está bien que haya un consenso por un lado, pero por otro lado que haya una divergencia a un nivel pues que nos permita entender, pero evidentemente pues tenemos compañeros de cualquier disciplina y de otra, pues, psicoanalistas o de la Gestalt. Yo tengo amigas íntimas de la Gestalt o de otras corrientes, ¿no? Y al final eso no determina cómo es uno a un nivel más íntimo, más personal. Entonces, por mi parte, siempre estoy abierto al debate y mi postura siempre se puede aprender. Sí, y bueno, aquí dirá, ¿de qué voy a aprender de un psicoanalista? Pues a lo mejor no puedes aprender a un nivel teórico, pero sí que a un nivel humano. Entonces, con la edad uno se va volviendo, yo por lo menos, yo me voy volviendo cada vez más flexible y menos radical. Al principio era como castigo. Tú dices esto que te sale de la línea, te castigo. Y eso al final no podemos adoctrinar a las personas eh, y estar abierto un poco a esa calidez humana y al diálogo. Eso no quiere decir que compartas tu perspectiva, tu forma de entender al ser humano y lo que haga. Mm. Estoy de acuerdo con Juanjo y todo lo que ha dicho, o sea, me parece estupendo. Y creo que muchas veces, ¿no? Y ahora con las redes sociales lo vemos como que todo está muy polarizado y que no hay espacios comunes, ¿no? Y parece que si no haces una cosa ya, ya te cancelan y ya no eres parte de ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la riqueza está en la variedad y como decía Juanjo, no en compartir el modelo teórico, sino de poder ver que es transversal y aprender de las personas, ¿no? Que al final ya te digo que yo lo veo muchas veces en las redes y es como, al final tú no lo puedes, tú a la hora de divulgar, por ejemplo, tú no puedes decir a las personas lo que tienen que pensar. Creo que eso es un fallo que hay mucho en la divulgación y es que parece que hay que seguir una serie de reglas y códigos y yo creo que la riqueza de la divulgación está en fomentar el pensamiento crítico, ¿no? De la gente y tender puentes. Entonces, mm, más o menos por ahí yo lo veo, ¿no? De intentar crear espacios seguros donde, bueno, se pueda debatir de las cosas de forma sosegada y no ser tan rígido con las cosas. Totalmente. Además, hay una especie de complejo de inferioridad donde uno utiliza la ciencia como para sentirse con mayor autoestima o con mayor, eh, pues, y va vendiendo eso, ¿no? De esto es científico, esto es, pero hay un complejo de inferioridad ahí de trasfondo. Hay que comprender la historia, ¿no? Pero también pues si la ciencia está engañando con sus papers, no se replican y demás, y eso que está utilizando, porque a mí porque me ponga un paper y me diga que eso no quiere decir que sea más científico que otra cosa que no sale o que no se publica. Hay gente muy buena haciendo cosas brutales y en su vida han publicado. Y yo he visto sus laboratorios, he visto lo que hacen y entonces, pues hay que tener cuidado. Hay que tomárselo con calma. Nosotros siempre conversamos Sí, de que uno tiene una época talibán. Una época donde sí. es un poco talibán al inicio, donde si no es ciencia es caca. Y andáis gritando por las calles. Y claro, ese periodo todo lo creo que lo tenemos en un inicio. Ahora yo no sé si como que tenemos que seguir con esa pasividad, porque yo creo que esa actitud que vamos tomando tiene que diferenciarse Mm. del buenismo. Creo que hay que abrir espacios de debate, muchos más espacios de debate de los que tenemos. Tenemos muy pocos espacios de debate. O sea, uno quiere buscar debate, pero debate, o sea, no tiene por qué ser pelea. O sea, hay que entender bien las cosas. Eh, Claro, claro. Tiene que ser una conversación entre un psicoanalista y un conductista. Es difícil encontrarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad acá de tener a una persona, un socio construccionista, Daniel Bruna, tremenda persona, muy agradable, que fue mi profesor. Y porque en Chile predomina, gran parte de los grupos predomina la teoría sistémica y
las teorías, digamos, las terapias narrativas breves y todas estas cosas. Ujú. Y lo pudimos conversar con él, una conversación yo creo que no hay en internet, o sea, de un socioconstruccionista con unos conductistas. Es bastante extraña y claro, ahí nos damos cuenta que cuando que los conflictos que tenemos están en el nivel de la abstracción teórica. O sea, todos estamos de acuerdo que hay situaciones y problemas de criterios sociales que están ahí y que hay que atenderlo y que lamentablemente nos tocó a nosotros medirnos con el modelo biomédico y montones de otras cosas. Pero claro, las discusiones están, como tú decías, en otro orden. No es que no se pueda aprender nada de esas personas y que sean absolutamente inútiles. Que hay una agresividad grande. Ahora, entiendo la agresividad en formato meme. Yo también la uso. Es graciosa. Eso sí. Pero hay ciertos puntos. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, al nieto de Freud en Engrama, que fue una cosa lamentable. Y, y claro, uno dice, ahí no se rescata nada, ni tanto para él, ni tanto para nosotros. O sea, en términos del resultado final. O sea, fue cada uno pararse con su estandarte y chocar. Chocar y chocar. En el marco de eso, voy a leer las preguntas que salieron de Instagram. Ya las Venga, vieron algunas de ustedes. Y por eso quería dale entrar en duro. este tema. Tenía que entrar en este tema. Con la primera. No voy a nombrar a las personas que lo hicieron. Por salvaguardar su reputación. Dice, Le mandamos un besito. ¿por qué la MDR es tan o está tan de moda? ¿Y por qué se le critica tanto desde otros enfoques? MDR es maravillosa. Vamos a ver. Es que Ah, aquí no cortes ese hay. fragmento, Mike. No cortes ese fragmento y lo pones. Y ya está. A ver, Y ya yo está. recomiendo el artículo de Marino Pérez sobre el embrollo en psicoterapia. Es muy interesante, porque aquí habla del MDR. Y bueno, de hecho, mira, lo tengo aquí. No lo tenía Flexiando. preparado, ¿no? Pero me lo Flexiando con... estaba. Aquí, no voy a sacar mi libro, que también podría, pero aquí de ciencia y pseudociencia, pues habla del MDR, ¿no? Y habla de que el problema que adolece el MDR es que no tiene un marco o un racionale que pueda fundamentar en base a la neurociencia, pues lo que está ocurriendo. Al final esas mejorías vienen derivadas por otras cosas que se están haciendo, sobre todo esos principios de aprendizaje más ligados a la exposición y más ligado a otra serie de procedimientos que se realizan vinculados a otras herramientas que la MDR no contempla. Entonces el problema vendría a ser que además se ha demostrado que sin movimiento ocular tiene la misma eficacia en algunas investigaciones y no vendría a tener pues ese fundamento filosófico o ese racional que tienen, por ejemplo, las terapias contextuales. Si hablamos de cualquier terapia contextual, ha de tener un marco un fundamento en esos principios del aprendizaje. Y lo que yo estoy haciendo aquí, pues en una desesperanza creativa o cuando estoy moldeando la conducta clínicamente relevante, pues estoy aplicando una serie de principios. Y eso me otorga pues parsimonia y me otorga un nivel Mm. científico, unos estándares. Y eso es lo que le faltaría al MDR, no es que tengamos nada en contra, sino que bueno, cuando salga o haya un paraguas que permita eh, explicar a un nivel neurocientífico lo que está ocurriendo y en base a los principios del aprendizaje, que al final es lo que produce los cambios clínicos, pues Mm. lo valoraremos, ¿no? Pero no Bueno, estamos en contra ni vamos a ser haters de las personas que se acercan ahí. A mí siempre me han dicho referentes mundiales, top, que me formase en todo. Fórmate en todo, fórmate en psicoanálisis, fórmate en MDR, fórmate en Gestalt, fórmate en todo, sistémica, y luego decide y mira qué es lo que está produciendo el cambio ahí. Ahora, ya directamente radicalizarte, como yo a veces entro a alguna red social, entro muy poco, por eso no entro, y veo a alguien que critica, no lo sé, cualquier tipo de cosa, y veo su cuenta y veo que pone primero de psicología. Pues a ver, no te ha dado tiempo. Si acabas de empezar psicología, no te ha dado tiempo.
Entonces lee a todos los grandes autores y hazte un bagaje, ¿no? Que te permita poder sostener lo que dices, nada más. Ujú. Pero en Yo, contra de los radicalismos en psicología. Vamos a leer todo y luego vamos a decidir y qué hacemos con eso. ujú. Yo concuerdo también ahí con Juanjo, ¿no? Y recuerdo haber leído a Shapiro hace probablemente 14 años en la universidad y en aquel momento a mí me llamó la atención, ¿no? Incluso estuve mirando cursos, ya te digo, era muy pequeño, estaba en segundo, en tercero de carrera. Eh, y recuerdo en aquel momento que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque el procedimiento parece muy novedoso, pero luego, si nos vamos a lo científico, ¿no? Al final tenemos que buscar la parsimonia y tenemos que intentar explicar las cosas con el menor número de saltos posibles, ¿no? Y claro, si tú el mismo efecto que estás consiguiendo en esa persona lo puedes explicar según las leyes del aprendizaje, pues ¿de qué me sirve, ¿no? Usar otro procedimiento que implica mayor costo para el terapeuta y mayor costo temporal para la persona, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice Juanjo, no hay que ser radical con las formaciones y demás. Hay que leer mucho sobre el tema, pero luego saber por qué se fundamentan, ¿no? Entonces, cuando no hay una fundamentación sólida detrás de lo que se hace, creo que es muy difícil que eso se pueda sostener. Y eso lo digo de la MDR, pero también se puede decir de otras corrientes. ¿Cómo cuáles? No, espérate. No, Sabía que lo iba a no. decir. No. De hecho, voy a ir con otra pregunta. Un saludo al Neurosapiens que escribió ahí en el chat. Escribió, bueno, es admirable su tenacidad. Se refería a la de los psicoanalistas por mantenerse, por seguir por tener una tenacidad de no parar nunca. Eh, Al final, si están ahí es porque la comunidad verbal hace su trabajo y hay contingencias para que se puedan mantener. No es lo mismo un psicoanalista con su cadencia y verbal y su manera de expresarse, la forma de hablar en los medios que un conductista, que tiene un lenguaje más técnico, que tiene un lenguaje quizá más complejo y que la gente de a pie no está familiarizado con lo que es un estímulo discriminativo, ni con lo que... Entonces también hay que hacer por nuestra parte, hay que saber llegar a los públicos, ¿no? Y si queremos abrirnos y hacernos un poco mainstream, pues habría que adecuarse, ¿no? a la comunidad verbal. Podría ser una opción. Está difícil, pero podría ser. Eh, Está difícil porque el mundo es mentalista y dualista, mm, entonces es complicado, pero eso se puede hacer. Yendo a otra pregunta, ahora que mencionas, es verdad, un breve inciso, que claro, el mundo es mentalista y es parte de las prácticas del lenguaje ordinario. De hecho, los eventos psicológicos, su insumo, la razón de su existencia son los eventos verbales, digamos, mentalistas. O sea, que Ujú. puede ocuparlo no la mente, pero todas estas cosas, oye, envié eso y me acordé que, todos esos son eventos psicológicos y su insumo y su evidencia están ahí, cuando alguien las verbaliza. Y justamente nosotros no hemos sabido llevar ese lenguaje allá. O tratar de adaptarnos Mm. sin creer que nos sentemos sucios. Me siento sucio por decir mente. Claro, pero también ten en cuenta eso, ¿no? Que es muy difícil hacerse viral vendiendo psicología científica, ¿no? Porque al final lo que llama a la gente de la calle, pues son los libros de autoayuda y cosas que son fórmulas mágicas y baratas para conseguir el cambio, ¿no? Cuando sabemos que eso es inefectivo, ¿no? En gran mayor parte. Entonces, creo que ahí viene, ¿no? Como decía Juanjo, usar un lenguaje técnico te puede alejar de llegar a ser viral y darte a conocer en la tele, por ejemplo, o en la radio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos a Ramón Nogueras en la radio, en prime time, por así decirlo, y necesitamos más espacios como ese, ¿no? Para llegar a dar a conocer la psicología científica. Ramón un grande, que también lo tuvimos muy de un léxico muy variado, digamos. Eh, Sí. Preguntan también en Instagram
¿Cuál ha sido de toda su trayectoria el invitado? Aquí dicen el mejor invitado. Hay una valoración subjetiva, pero digamos que para ustedes, ¿cuál ha sido el invitado que más le ha gustado? Juanjo, si quieres tú, de YouTube por lo menos. A ver, yo con las personas con las que entrevisto tengo una relación previa con casi todo y sí que no me gusta que sea por clickbait, de decir voy a traer a este, porque no, de hecho tengo oportunidad de hablar con otras personas que están también dentro de, que son bastante conocidos, pero es como no queremos entrar ahí, en esa rueda, tanto en el podcast como en otras plataformas, queremos pues aportar que otras personas que están empezando pues también puedan aportar y que no sean tampoco muy conocidos. Entonces, para mí, desde José Molinero, que hablamos sobre ACT, que ha sido uno de mis profesores y además es un colega, ya después de tantos años, me lo pasé muy bien. Y luego tenemos la de Steve Hayes, que también considero que hablamos cosas bastante interesantes. Y bueno, él, por ejemplo, en su manual, hablando de esto que hemos mencionado, sal de tu mente, entra en tu vida, pues lo ha hecho muy bien, porque ha sabido comunicar ciertas cosas ligadas al modelo de una forma sencilla y de una forma accesible para todos los públicos. Al igual que Russ Harris con La trampa de la felicidad u otros manuales. Skinner también escribe muy bien. Si leemos Más allá de la libertad y la dignidad, podemos ver cómo son libros accesibles que se acercan. Pero dentro de la comunidad científica es como tenemos que abrirnos paso. Y bueno, cualquier conversación que haya tenido con mis compañeros, pues también siempre es muy agradable. La última vez hicimos un webinar juntos los tres y bueno, pues también disfrutamos mucho. Nos reímos, ¿no? Yo no puedo ponerme serio porque... Pero cuando nos juntamos se lía, ¿no? Y lo que decía Juanjo, ¿no? El libro, por ejemplo, de Russ Harris, el de La trampa de felicidad, yo lo he regalado un montón y ha gustado a gente que ni siquiera tiene contacto con la psicología, pero les ha gustado mucho, ¿no? Y es una forma fácil de transmitir conocimientos, ¿no? Y en el podcast, por ejemplo, gente que me haya gustado mucho, que hayan venido o que yo haya disfrutado de la conversación en el sentido, yo intento que todas las personas que pasen por el podcast sean personas que de alguna forma nos llaman la atención por lo que hacen, más allá de títulos, sean estudiantes, sean doctores, sea quien sea, ¿no? Y recientemente tuvimos a Marta, que estuvimos hablando de salud mental y estigma y el estigma asociado, ¿no? Una persona que había sufrido pues 17 ingresos hospitalarios, ¿no? Y contaba pues cómo pues había intentado suicidarse, por ejemplo. Entonces fue un episodio que para mí fue muy llamativo, ¿no? A nivel ya toca la fibra, ¿no? Cuando habla de ese tipo de cosas, porque ves que la psicología muchas veces puede llegar a ser incluso iatrogénica. Entonces, ese episodio me marcó especialmente. Bien. Es ¿Y el difícil. tuyo? No, Aparte de este que a estás mí haciendo. no me ha gustado ninguno. ¿No? He estado incómodo en todas. No, sin duda. No, A ver, no se ve eso. no, yo disfruto con la curiosidad. Yo vengo a lo curioso nomás. Ya un poquito a hinchar las bolas, digamos. Pero eh, como que no sé si podría decir. Yo creo que todos creen que la que más disfruté fue la de Emilio Ríos, pero fue sin duda la más estresante. Eh, el maestro tiene su estilo. Y además ese día, bueno, como todas las cosas, no teníamos mucha experiencia y ahora obviamente yo me veo el primer podcast que hice y ahora como hablo y con la estructura uno va Totalmente. sintiéndose un poco más cómodo. Pero claro, yo decía, tengo a Emilio Rives aquí y habían 100 personas en el chat, cosa que nunca ha pasado. Y yo decía, me quiero morir, no sé qué hacer. La gente preguntaba cosas y cosas que yo sabía que a Emilio le iban a molestar. Y igual me di el lujo de hacerlo, de preguntarle, recopilé por internet críticas que se le habían hecho a él y se las leí en directo. Cosas que tal vez en otro espacio no se hubiesen dado, porque nosotros queríamos hacer algo así, algo distinto, algo que fuera más natural. De repente yo venía de ver mucho de licenciado, doctor,
venía mucho de el salamerío falso que hay Sí, respecto a la academia y esta cosa como endiosar personas y que todo se convierte en una secta. La secta de Skinner, la de Cantor, la de River, la de Marino, todas las sectas. Entonces, claro, nosotros veníamos un poco a molestar con eso, pero, pero sin duda no puedo decir la que más me haya gustado porque creo que mi intención siempre ha sido, y yo creo que igual que usted, es hacerlo sentir al invitado bien, independiente de que podamos abordar temas que puedan ser álgidos y que no pasa nada, que la psicología es una parte de nuestras vidas y después yo me voy a ir y claro. a tomar un roncito con el maestro o ir a tomarme alguna otra cosita y voy a disfrutar, ver una película, me voy a dormir, no sé. La vida no es solo psicología. Y bueno, ahí pusieron, se lució el licenciado Mike. Ya me empezaron a molestar en el chat. Eh, pero eso. Voy a pasar a la siguiente pregunta Sí. porque no se trata de mí esta entrevista. Me están dando vuelta la Hay, tortilla. hay personas que están en las redes y no entienden que hay vida después de ahí y que la red es algo como que no tiene sentido, Ya. que lo importante es la vida. ¿Has bebido alcohol en alguna entrevista? ¿Eh? Eso no lo quieres Eh, decir. um, sí, entrevista directamente no, pero cuando hacíamos un programa los sábados, donde era más, que ahora lo hacemos los jueves, claro, ahí el primer día nos tomamos una cervecita en vivo aquí, pero cero problema. También, si se consume droga, se consume antes o después, pero claro, probablemente sí. Te voy a decir, probablemente sí. Durante no. No, durante no, pero antes o después, más después. Pero a todo, pues, yo creo que deberíamos, de hecho, siempre yo he llamado a hacer espacios que sean más de diversión entre los psicólogos, o sea, como que vernos humanos. Por eso me gusta el estilo de Ramón Nogueras, porque lo veo tan, este desgraciado, digo, debe ser igual en la casa, se levanta con la misma ánimo. Entonces, creo que eso nos falta Mm. menos formalidad, no en términos de la formalidad, obviamente depende del contexto, estamos claros, pero buscar espacios que nos muestren más personas, o sea, preguntar a mí, cuando hablamos con María Jesús, y ella nos decía que le encantaban las películas, que ella, su hobby era ver películas y lo explicaba con una pasión muy similar a lo que ella hace en psicología. Y con Emilio Rives con la música, y todos tienen otras cosas que les gustan. Eh, y creo que en algún momento tenemos que explotar esa beta que hace que otros científicos de otras áreas, vamos a la biología, la física, la química, no sean solamente conocidos por su afición a su área, sino que por otras cosas, por su calidad humana, por otras cosas. Voy a ir a la siguiente pregunta, Totalmente. que la gente está poniéndome nervioso ahí en el chat. Eh, y la siguiente dice, ¿la inteligencia artificial pone en peligro a la psicoterapia o es una gran oportunidad? Bueno, A ver, es un conocimiento que yo en su momento escribí algo sobre la psicoterapia online y uno de los apartados era la incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde algunas fuentes sí que se veía como un avance, una ventaja. De hecho, ya tenemos algunos programas a nivel beta que se están utilizando, por ejemplo, en la Armada, donde son autoaplicados, son terapias autoaplicadas donde es en función de lo que la persona pues vaya contestando, se le despliega un programa de intervención o de entrenamiento determinado u otro. Entonces eso ha demostrado que puede ser ventajoso, incluso hay para dejar de fumar, algunos programas autoaplicados y se están haciendo grandes avances en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces yo siempre pienso que va a ser un gran complemento cuando se sepa integrar y cuando al final la tecnología es un bien que nos puede servir para pilotarnos mejor y para dar más información más acertada. Entonces ahí es cuando cabe la posibilidad de que difícilmente una máquina va a poder reemplazar, y hablaba este artículo de que una máquina difícilmente va a poder reemplazar a un humano en lo que respecta a hacer un análisis funcional, a entender lo que está pasando ahí, el contexto, a entender
digamos que podemos relajarnos y que no van a hacer nuestro trabajo. Sí, igual sí que puede operar una máquina y ya hay algunos diseños, pero que una máquina psicoterapeuta, yo creo que podemos estar bastante tranquilos, porque en todo caso serán herramientas como la realidad virtual o algún tipo de programas ligados pues, cuando una persona tiene fobia, pues, y se ha demostrado su utilidad, va a ser siempre ventajoso y que estaremos pilotándolo nosotros como personas ligadas al ámbito científico. Claro. Que no se De preocupe. hecho, no, yo concuerdo con Juanjo también. De hecho, hace creo que 3 episodios, entrevistamos a una doctora en psicología que se dedicaba pues a la inteligencia artificial y la toma de decisiones, ¿no? Y una de las preguntas que le planteamos fue precisamente esto, ¿no? Y sí que, como comentaba Juanjo, hay desarrollos de algoritmos y tecnologías como GPT-3 que se dedican a generar interacciones con el lenguaje y cada vez son más naturales, son software muy sofisticados, pero creo que, y como afirmaba también esta investigadora, estamos todavía muy lejos, ¿no? De generar esa interacción que podría darse con un humano, ¿no? Faltan claves contextuales ahí que se pueden escapar a las máquinas. Entonces yo creo que todavía queda mucho recorrido, mucha investigación y mucho tiempo para que eso en algún momento, si llega, si ocurre, claro. ¿No? Y además, ¿qué vamos a cobrar? O sea, como que me imagino, no, sería bueno que existiesen. Yo no, particularmente, yo no soy un terapias, no me dedico a dar terapia. Pero siempre pienso eso, de una otra forma, me imagino también, o yo he leído que probablemente estén en atenciones iniciales, primarias, donde ayuden a orientar, derivar y todo. Sí. Creo que ahí es donde tendrían más sentido, tendría todo más sentido. Voy a ir a la siguiente pregunta, que ya esta es cansina. O sea, es una pregunta Venga. ya que busca dice, opinión sincera. De hecho, hace una salvedad al inicio. Opinión sincera sobre el psicoanálisis. Bueno, si quiere empiezo yo. Vale. Yo creo que el psicoanálisis a nivel histórico tuvo su momento, ¿no? Permitió también de alguna forma salir un poco quizás del modelo biométrico imperante en aquel momento, ¿no? Pero creo que si nos vamos a lo científico, ¿no? A medida que las variables de control de la conducta son difíciles de identificar, tendemos a poner esas variables dentro de la persona, ¿no? Entonces empezamos a dar entidad a ciertas cosas como causantes de la conducta y creo que en el psicoanálisis pasa precisamente eso, ¿no? Eso no quiere decir que del psicoanálisis no podamos aprender, por ejemplo, de una relación terapéutica, ¿no? Si nos vamos a las investigaciones de Kohlenberg y Say, surgieron un contexto psicoanalítico, ¿no? Y Juanjo ahora si quiere lo puede desarrollar más, pero creo que no, que yo por mi parte, opinión sincera, es que yo a nivel terapéutico no, como modelo histórico está ahí, pero no lo veo. Sí, Ramón diría que lo único bueno es la cocaína. El psicoanálisis. Porque estuvimos hace poco con él en un evento en Granada y bueno, hubo tiempo para hablar del psicoanálisis. Y sí que es cierto y muy meritorio el trabajo que hizo Freud peleándose con Kraepelin para instaurar o separarse del modelo más ligado al mundo orgánico, ¿no? Y ahí tiene su razón de ser el psicoanálisis, en poner el foco en la historia, poner el foco, tener en cuenta, hay un artículo que es Looking for Skinner and Finding Freud, donde se puede analizar las referencias que Skinner hacía, lo podéis ver en Ciencia y Conducta Humana, a Freud, porque él utiliza sus estudios para llevarlo a su campo de trabajo y analizarlo bajo el prisma conductual. Entonces fue el primer señor o el primer psicoterapeuta moderno, como está catalogado en la historia de la psicología, que es capaz de dar una explicación ligada a la historia social, a la historia de la persona, más allá de su interpretación ligada a que es una chapuza muy culta, ojo, porque coge la física de Newton y ve que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues vale, me invento unos mecanismos de defensa, ojo con los mecanismos de defensa,
porque en los mecanismos de defensa está implícita la evitación, que es tan interesante luego como reforzamiento negativo o como evitación experiencial. Es decir, que sus aproximaciones no van muy desacertadas. Cuando habla de las tres instancias psíquicas, el yo, el ello y el superyo, la moderna neurociencia tiene un modelo triúnico, el de MacLean, donde pues, se habla del córtex, del área más instintiva o primitiva, el tallo cerebral y la parte límbica. Entonces, son bastante acertadas, su intuición, digamos, es bastante acertada a la hora de entender al ser humano, pero su fundamento científico es bastante desacertado. Pero él lee a todos los clásicos, él es un lector empedernido de arte, de historia, de filosofía, y bueno, ya lo sabéis, con complejo de Edipo, tal, y lee a todos los clásicos. Entonces se le debe el respeto de separar a la psicología de la psiquiatría y de ver cómo la persona pues tenía un brote histérico y que a un nivel orgánico todo estaba ok, no tenía ningún tipo de falla biológica y tuvo su gran mérito en querer pues, diferenciarse. Más allá de eso, el psicoanálisis es literatura muy interesante para aprender y agradecerle a ese señor que nos separara de ahí y entender el contexto también en el que se estaba los inicios previos al DSM, lo engorroso que era la terapia, porque la terapia era muy engorroso. Ahora llega el modelo médico que con un fármaco o con un tratamiento electroconvulsivo o con una trepanación elimina el mal. Entonces, esas contingencias que se le imponía a las personas que se les aislaba, a partir del siglo XIX es cuando se empieza a dar un tratamiento más moral, pero anteriormente el loco o el que se desajustaba a la norma, que al final es solo una etiqueta social, pues era molesto, ¿no? Se le confinaba o se le... Y entonces, pues bueno, hizo una gran labor y eso es lo que me parece a mí el psicoanálisis. Todo el mundo debe de leer El malestar en la cultura, interpretación de los sueños de Freud, eh, porque va a encontrar una gran novela. Una buena ciencia ficción. Y en el chat ya están con las opiniones sinceras, se tomaron del espacio. Ahora dicen opinión sincera de la psicología social. Pues la psicología social me parece una disciplina bastante acertada porque no se nos entiende aislados sin entender al otro. Entonces los fenómenos sociales, el ser humano es en la medida en que es a nivel social. Y como decía nuestro amigo Aristóteles, que lo tengo ahí detrás susurrándome, el ser humano solo puede satisfacer sus necesidades cuando está con otros seres humanos y quien no es más bien una bestia. Entonces, todas las disciplinas que entiendan al individuo dentro de un marco contextual, relacional, humano, pues van a permitir entender mejor ciertas cuestiones como ahora con la pandemia, con el COVID, el cómo actuamos, pues es bastante acertado. Ese prima de trabajo, por ejemplo, en la clínica, cuando trabajamos de forma micro, individual, pues a veces es limitada. Cuando integramos más participantes dentro de ese contexto relacional, vemos mejor lo que está pasando ahí. Entonces, la psicología social como una ciencia macrocontextual permite entender y explicar fenómenos que tienen una razón de ser, en el que, por ejemplo, la psicoterapia analítica funcional surge también para entender problemáticas clínicas complejas y entender que casi todos los problemas psicológicos surgen por conflictos interpersonales que se dan con otros y otras personas. Entonces, pues muy necesaria, le diría a esa persona tan amable que nos ha preguntado. Concuerdo, yo creo que a la respuesta de Juanjo no se puede añadir nada más, creo que está genial. No puedo añadir nada más.
Podéis Sí, preguntar otras cosas también que no sean de psicología, sí, sí, yo qué sí. sé. Voy a preguntarle otra cosa que es de psicología también. Perdónenme. Vaya por Dios. No. Dice, ¿qué les convenció a entrar a la certificación CIAC? CIAC, que nos explican qué es eso, que me quedé perdido con la pregunta. Bueno, Juanjo lo gestionó, si puedes contar. Pues, a ver, eso es el Certificado Internacional de Análisis de la Conducta. Es un certificado donde pues se han agrupado diferentes instituciones, pues entre ellas pues creo que también está María Jesús Froján y Ítaca y ITECOC y TEMA. Hay una serie de agrupaciones que lo que implican es un sello de calidad en las formaciones que nosotros ofrecemos a las personas. Entonces, quien entra a hacer un curso de nosotros, pues nuestros cursos han sido revisados por estas instituciones que tienen un marco con unos mínimos, con unos estándares de calidad basado en el análisis de la conducta. Entonces, todo nuestro material pues tiene como fundamento y como principio pues ese sello. Y un poco no, es un estímulo discriminativo para aquellas personas que estén dentro del marco de trabajo o del prisma conductual, que pueden estar dentro de otro marco de trabajo y se acerquen a nuestra formación, que sepan bueno, que tiene ese distintivo. Tampoco es algo de, pues, no sé, está bien, pero que tampoco nos vamos a volver locos, ¿sabes? Sí. Entiendo más o menos que es como un sello de calidad que ellos revisaron sus programas de formación y dijeron, está todo bien aquí, no aparece Freud. Sigue. Sí. He de decir que lo revisaron bastante exhaustivo pues nos pidieron un detalle bastante pormenorizado de cada curso que tenemos. Un resumen, el currículum del docente, qué contenidos había, un índice. Es decir, que lo han revisado uno por uno. Sí. Y bueno, eso a nosotros nos agrada, ¿no? Porque también que esté cualquier persona ahí nos haría desconfiar. Como una auditoría, digamos, intelectual. Exacto. Sí. Eh, De todas formas, nosotros siempre, la gente nos pide certificado, ¿no? Yo creo que la gente como que está, cuando sales de la universidad quieres títulos, quieres cosas, ¿no? Y nuestra filosofía pues tampoco iba en ese sentido de hacer títulos y demás. Al final, pues como la gente lo pide, el sello viene con el título, con el certificado de cada curso y ya está. O sea, es una mera formalidad. estamos como en Más una allá de lo era, que. sí, de las certificaciones. De las contingencias, ¿no? Mm, Que están Sí. ahí y te piden y solicitan y pues yo Ya no he está. recogido mi título de doctor ya casi 3 años y no sé dónde está. Está en la universidad. sí, es algo que siempre critico. Critico porque cuando se justifica el certificacionismo, es muy malo empíricamente. O sea, se supone que todas estas personas están certificadas en poder ser capaces de hacer ciertas acciones, formas, lo que sea, a nivel profesional. Lo que no es así. O sea, es como. Podríamos. Incluso se ha planteado que si la formación fuera única en psicología, en terapia sería muy difícil replicar un buen clínico. No habría que investigar qué cosas están implicadas, porque en medicina, que llevan haciéndolo harto más que nosotros, no pueden hacerlo bien. De hecho, en Chile, una de las mejores universidades de medicina saca estudios de sus propios, digamos, campus de estudios y detectaron, no sé, un 60% de las personas en medicina copiaban. Joder. Claro, uno empieza a preguntarse cosas, bueno, más allá de eso, que a mí da lo mismo, si yo he conocido gente que ha copiado y que ha terminado siendo un excelente profesional. Pero como que las certificaciones siempre apuntan, a mi parecer, a lo más parecido a la salita del trofeo capitalista, digamos. Porque las formaciones no son gratis, primera cosa. O sea, hacer un magíster y un doctorado requiere ciertas condiciones contextuales personales que te permitan hacerlo. Y suma y sigue. Nosotros los LATAM, los muy LATAM, ustedes verán que gran parte de las personas que purulan en las redes y que son divulgadores de LATAM son personas sin formaciones.
Yo, Mm. o sea, tengo mis títulos y no los pongo, no los expongo tampoco. Pero yo de una u otra forma no tenía dinero. Cuando salí de la universidad me di cuenta que era una basofia lo que había pasado. O sea, que pasé 5 años, me hablaban todos los ramos. Cada asignatura cambiaba el marco teórico. Era una locura. Entonces salí muy confundido y con mi compañero Campirano y la nana Ciruela que están ahí en el chat, empezamos de a poquito. A leer toda la semana, a juntarnos toda la semana y terminamos formándonos. Claro, y aquí en Chile también existe esta cosa del certificacionismo, además por entidades del Estado, que le dan más validez. O sea, tú eres una persona certificada por el Estado. Allá pasa lo mismo igual, hay como esta idea, bueno, entiendo que lo que Jay dijo era así, o sea, que la gente va a tope de Sí, los recién salidos, pero parece que ustedes no, como que ya le perdieron el encanto a las certificaciones, ¿no? sí, por suerte sí. Sí. Cuando llegas a un punto te das cuenta de que lo que necesitas es aprender y tener habilidades. Mm. Como dice, el tener un título, pues no te va, ni siquiera tener más años de experiencia te va a dar la capacidad de tener mayor habilidad para resolver un caso. Eso que has dicho antes de cuando se analizaba, por ejemplo, a Albert Ellis o a Aaron Beck, cuando sus estudiantes hacían lo mismo que él, no lograban los mismos resultados. Y ahí es donde viene el entender a cada individuo, ¿no? Que aunque tengamos unos principios y ese mismo máster que me acredita como analista del comportamiento, ahora luego hay que verlo ahí con un ser vivo. Entonces nosotros digamos que no estamos muy por la labor de eso, pero al final la gente nos lo demanda, nos lo solicita, nos lo pide y bueno, lo vemos complementario. O sea, anda por ahí la cosa. Ahora, imagínate que nos dieran certificado por todo. O sea, si te toman más de 2 cubatas al día, un certificado. Si tienes diarrea una vez por semana, certificado. Eh, como que Que- que- como los perros se huelen el ano, nosotros nos olemos así como entre el otro. Es que nos lo piden. Al final tú sales fuera, te piden el certificado COVID y cuando las contingencias son de determinada índole, pues la psicología no está ajena a eso que ocurre en otros contextos. Y al final, pues nosotros rehuimos de lo que hay. Y de hecho hay personas que nos piden un certificado por webinar y es como no lo vamos a dar Que porque es una hora, ¿eh? Es una eso hora raya, de eso vídeo. raya ya lo irreverente, ¿no? Pero Demasiado. entiendo que esa persona lo que quiere es entrar en un máster y en algunos Mm. máster pues valoran nuestro curso, nuestra formación. Y pues nada, yo a todos mis alumnos les digo que el título no sirve para nada, está devaluado como la moneda y que lo que tienen que aprender son habilidades humanas que le permitan diferenciarse y adaptarse a las contingencias cambiantes. En el chat dicen, ¿con ese certificado puedo hacer memes de conductismo? Con el del webinar, me imagino. Tenemos que hacer un certificado de memes, eso es más interesante. Sí, sí, y ahora que lo pienso, claro, o sea, ya hay exigencias de recomendación aquí en Chile, mucho lo de la recomendación y tenemos muchas certificaciones, por supuesto, te abre espacio. ¿Cómo combatir eso? Es súper difícil en lo personal, o sea, en lo humano. O sea, como persona yo siempre pienso de una forma tratar de ser un aporte a la derrocación de este sistema tan, digamos, neoliberal que a todo le pone un precio. Entonces, es muy complicado porque al final todos necesitamos comer, nadie quiere estar siempre al último de la fila. Además que hoy día está esta idea de que todos tenemos que opinar. Cosa muy actual. O sea, todos tienen, la opinión es como el ano, todos tienen uno y creen que el suyo es mejor que el del otro. O sea, eh, es una cosa increíble. ¿Ustedes le entran al psico-Twitter o no le entran al psico-Twitter? Yo entro, pero no, estoy más de observador que de entrar a la gente, ¿no? A mí, de hecho, las redes
conllevan un importante trabajo detrás, ¿no? Porque al final es tu escaparate, ¿no? De qué es lo que haces. Pero es que en Twitter, por ejemplo, ¿no? Como está el ambiente, está muy caldeado, con que pongas una cosa u otra, te pueden cancelar por cualquier lado. Y al final yo creo que si ya es difícil convencer a una persona en la vida real, ¿no? Para que cambie de opinión, en las redes ya ni te cuento. Entonces, por mi salud mental, yo prefiero no entrar y solamente lo usamos pues como un medio para mostrar pues lo que vamos haciendo, ¿no? El podcast o los cursos o demás, ¿no? Intentamos ser bastante, más que nada ya te digo, por nuestra salud mental, porque si estuviéramos metidos ahí sería nuestra perdición. Ah, dijo Yo no mente. entré en mi vida. O sea, Juanjo va, No, de Juanjo escapa de verdad. la tecnología. pero, Yo soy de Altamira, yo de Atapuer, de otra generación. Yo tengo el Instagram para ligar, para hablar Yo no utilizo las redes bien en ningún momento. sí, yo les preguntaba que por si se habían enterado que, bueno, que a Marino lo cancelaron antes de que saliera el libro. De hecho, Mm. hoy día es la fecha en la que el libro se lanza. Nadie Hoy no, nace hoy nunca. es 2. Sí, hoy. Mm. Pues Nadie. ya se han vendido 2 ediciones del libro antes de salir. Entonces, creo que lo han hecho muy bien. Sí, El insultarle le ha venido muy bien para vender más libros. sí, sí, sin Entonces, duda. al final, eso es lo que hacemos con las redes y con los medios de comunicación. Cuando cuando criticamos a alguien, lo que le estamos es haciendo de altavoz. Y bueno, Mira, en el chat ya preguntan, ¿sale un unboxing del libro de Marino? Como si esto fuera como si esto fuera un canal de compra. Mira, saldría el unboxing, pero me pegan 16 euros de navajazo para traérmelo a Chile. Vale más que el libro, que sale 10 euros. Ah, cuidado. Madre sí. mía. Eh, Bueno, pero, lo va a piratear, ¿no, Mike? por supuesto, o sea, yo estamos haciendo ya la junta, un eurito, otro eurito con los compañeros de LATAM y después PDF para todo el mundo. No, no, vamos a esperar un rato. Necesito leerlo porque además pronto voy a tener, coincide que a principios de marzo, finales de febrero, vamos a tener a Marino Pérez Ah, y mira, obviamente bien. me tiene que pillar leído. Entonces ahí le voy a cobrar los 10 euros cuando lo tengan vivo. Eh, Nada, en ese aspecto hay que entender que una figura de autoridad puede equivocarse en algún momento de su trayectoria y que no todo lo que ha dicho pues ya se mete en ese mismo cajón, Ni sino a él invalida se le lo conoce bueno. exactamente. Todos tenemos malos. Entonces, pues bueno, que la peña no se radicalice, relajaos un poco, tomaros un ron, eh, tranquilo. Salir a pasear, fúmense algo si quieren. Tómensele Eso. con tranquilidad las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo. Hemos conversado mucho lo de Marino Pérez, porque además los jueves hacemos un programa con otros chicos, un colombiano y un mexicano. Le hemos llamado Not Narco a ese espacio, donde conversamos de las noticias y hacemos humor, básicamente. Venimos a reírnos de las cosas. Y nos hemos reído mucho con lo de Marino Pérez, porque además la gente con un nivel de pasión, pero sin ni siquiera haber leído el libro, pero con un nivel de pasión, discutiendo en redes, es una cosa increíble. Y esa es en la era moderna, todo es como reacción rápida, una ola de caca hacia todos lados. Y en psicología somos más porque como parecía ser que siempre lo psicológico tiene que ver con uno. Como todos tenemos Sí. psicología, todos tienen opinión sobre la psicología. Totalmente. Mira, estoy leyendo, me están llegando unos mensajes internos, pero decir eso, como que esta idea de que como que cualquiera, no sé si han entrado a TikTok a ver, digamos, lo que hay ahí en psicología, ¿han entrado a ver eso? Mira, yo entré y me entró una depresión. Es que es muy difícil hacer. Ya te digo que es lo que comentaba antes, ¿no? El tema de hacerse viral implica bajar el lenguaje de alguna forma y desvirtualizar
nuestra disciplina. Entonces, hay gente que sí que hace, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en Psicosalud Tenerife, que son muy buenos en Instagram, por ejemplo, y trasladan el mismo formato en TikTok y me parece muy informativo, ¿no? Y muy necesario. Tenemos a compañeras como Desiree Llamas también, que lo hace de forma humorística, pero lo hace muy bien, ¿no? Pero en general el contenido que hay en TikTok, por favor, o sea, Darío alguna vez ha propuesto de hacérnoslo, pero yo no, no lo veo, no lo veo. Yo, Que es una buena, muy buena forma de llegar a la gente, yo los también. motivo a hacerlo porque si nosotros creemos que Facebook, Instagram y Twitter son un mundo, TikTok es por Sí, lo menos del doble de todas esas cosas juntas. o O sea, sea, es casi insignificante en su valor de masividad, las otras redes sociales comparadas con TikTok. Y por eso siempre pregunto mm, o trato de instar, porque hay harta cosa que dan ganas de agarrarse con un lápiz, sacarse las cuencas de los ojos. Porque hay mucha esta psicología rapidilla, que las psicoviedades también, pero la psicología rapidilla de cómo sí, eres, por qué haces esto, no haces esto otro. sí, un test de Rochard, ¿no? Y rapidito. Claro, claro. Y también está mucho más desarrollado, y eso es un tema que los psicólogos, que además estamos implicados en ello, no hablamos poco, es sobre el aspecto identitario de los trastornos mentales. O digamos, o del basural de la medicina llamado DSM-5, porque cualquier cosa que se encuentra buena, se saca el DSM-5. Como el síndrome de Rett, se encontró un marcador biológico, se sale el DSM-5. Y se va a Claro. otro, a un manual serio, un manual que tenga digamos, coherencia con su ¿No propio has modelo. visto mi DSM-5? La verdad es que no sé dónde lo tengo. No, no lo he visto. Verás tú. A ver, esperemos. Tienes que verlo, tienes que Me verlo. dio hype, me dio hype. Que no sé dónde lo tengo. Eh, espero que sea un momazo. Lo es. Yo lo he visto y te puedo hacer, míralo. Es el breve. Es pero de bolsillo, digamos. Es Esa- para meter el Jägermeister. ya. Es como vengo a trabajar. Y vengo, viene con eso adentro con el Jagger. Voy a consultar el DSM. Oye, eso lo hiciste tú. Es un buen emprendimiento. Yo compraría eso si lo vendieses. Hay que reírse un poco porque, bueno, ya bastante difícil en la vida, ¿no? Entonces, En el chat pues es dice, el DSM. cállate, toma mi dinero, denme 10. Dice la gente. Vamos a hacer una lista de pedidos aquí. Eh, Lo vamos a poner a la venta pronto. está buenísimo. Pero eso, en TikTok está esta idea identitaria donde uno ve personas con trastornos de personalidad, con diferentes, hablando ellos de su experiencia, de lo que es ser, vivir y Mm. tener, digamos, lo que se le adosó, digamos, como de etiqueta. Y claro, ahí he visto a otros psicólogos tratar de entrar ahí y es muy difícil el tema identitario. De hecho, me pasó ayer que estaba viendo el canal de Engrama en Twitch, eh, y donde tenían un debate del déficit de atención con hiperactividad. Y trajeron una persona con TDA. O sea, estaba María Jesús, estaba María Jesús Frozán, y habían otras personas, y había una persona con TDA. Claro, es complicado hablar de esas cosas cuando hay alguien ahí enfrente. Claro. Es Eh, complicado. es complicado. Y yo le iba a preguntar a ustedes, no sé cómo llevan eso, el tema identitario. Hay gente que tiene de una forma muy política llevado el trastorno mental a su propia existencia, digamos. Sí, a ver, al final hay cierta. Yo siempre me remito a lo mismo, ¿no? Si algo se mantiene es porque tiene alguna función y muchas personas pues se identifican con eso y ha tenido algún beneficio a lo largo de su vida. Y también las explicaciones que se le han dado siempre han ido ligadas pues, a ese trastorno como explicativo de lo que le pasa. Y ya sabemos que utilizamos, eh, tratamos de resolver o de ver lo que nos pasa en base a buscar las causas, los porqués. Y bueno, pues hay personas que se quedan enganchadas ahí y cuando va una persona, le pone una etiqueta, le pone un tratamiento, le
le da un sitio a eso que le ocurría. Y al final eso sirve para guarecerse de muchas situaciones, ¿no? Como algunas personas han venido y me han dicho, quiero que me hagas un informe para que me puedan dar una paga, porque yo tengo pues algún tipo de TDAH o tengo depresión o tengo algo, ¿no? Pues ya sabemos por qué se mantienen algunas de las conductas, tienen un carácter, pues tienen una función detrás. Mm, claro, y también, ¿no? Con eso vivimos en una cultura que eso está promovido, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y tú ves pacientes y no hay día que falte alguno que te diga que crea que tiene algo que está roto por dentro, que si la dopamina no le funciona bien o que si que el fármaco tal, y te lo encuentras todos los días, ¿no? Entonces, creo que es algo que está dentro de nuestra cultura y que tenemos que luchar muy, muy fuerte para que las personas vean, ¿no? Que no hay nada roto dentro, sino que vivimos en una sociedad, que la sociedad está enferma en muchos niveles y que de alguna forma eso llega a las personas, ¿no? Entonces, difícil, un tema complicado, ¿no? Y las redes sociales, incluso los propios psicólogos muchas veces que hacen divulgación, ¿no? Ya no hablo de análisis de conducta, tienden a reificar, ¿no? Y a mantener ese tipo de mitos también acerca de la psicología y mantener esas etiquetas diagnósticas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo también nosotros como psicólogos a la hora de establecer puentes con otros compañeros para que eso no pase. Sí, el trabajo del psicólogo tiene una gran capacidad en la despsicopatologización y en la normalización de cuestiones del vivir. Eh, Incluso, bueno, los problemas psicológicos como problemas existenciales, problemas que a todos en algún momento determinado de nuestra vida pues nos va a ocurrir, ¿no? Y está bien que vayamos pues, pudiendo preparar el terreno para las nuevas generaciones a que se enfrenten a lo que es el guión de la vida, que es el drama, es el conflicto, es el duelo, la pérdida y el vacunar frente a... Pero ahora nada da problemas, ahora todo es sencillo, todo funciona rápido y no se le permite frustrar a las nuevas generaciones. Entonces ahora le damos a un botón y tengo acceso a miles de cosas. Y eso tiene también un coste. Nos cambia de una otra forma todo. Va al mundo, digo. De hecho, yo pensaba si me gustaría volver a algún lado al pasado. Y yo digo, no, que no hay internet para allá. Entonces, sí, porque está siempre esa idea como, ¿en qué momento, no? Me gustaría vivir en la Edad Media y morirme de diarrea en algún lugar de una esquina. Como que, claro, lo que dice es una reflexión que igual siempre hago. De una otra forma, todas estas tecnologías que hoy día están al alcance de nuestra mano, se supone que íbamos a tener acceso a la información y todo. Hoy día tenemos un acceso mucho mayor que hace 50 años, que hace 100 años a la información. Pero parece que no ayudó mucho tampoco. Como que no es que haya sido lo que esperábamos de tener el acceso total. No sé cómo usted, porque acá en Chile, obviamente, los jóvenes predominan. O sea, uno ve pocos niños en la calle. No sé, en la calle jugando, o sea, haciendo cosas de niños, digamos. Y yo alcancé a vivir en un proceso de calle también. Aquí, por supuesto, la calle no es la misma de allá, hablemoslo así. O sea, yo entiendo que alguien aquí quiera esconder a su hijo en la calle, de la calle, perdón. Pero antes era común, uno salía a hacer otras actividades. Hoy día se hacen igual, en menor medida, pero donde predominan el uso de aparatos y dispositivos tecnológicos. Que a mí no me parecen mal, creo que como estamos como cuando los filósofos empezaron a escribir en libros y empezaron a reclamar que no, que se va a perder la memoria, porque antes uno se aprendía los textos y todo, y ahora que la imprenta va a echar a perder, creo que estamos en ese proceso de no entender cuáles son las consecuencias. ¿Qué consecuencias como son aparte de lo de la frustración, que igual es cierto y es evidente? ¿Qué otra cosa es como más clara respecto a a las nuevas tecnologías y su resultado en la sociedad? Pues una pregunta muy interesante, Mike. Y a mí me gusta mucho un autor que se llama Chul Han,
que es Byung-Chul un Han. filósofo. Y él habla, Byung-Chul Han, es de profesor en Berlín, de Corea del Norte. No es de Chile, el nombre puede ser confundido por Aquí alguien está. de Chile. Sí, sí, sí. Exactamente. Es un coreano muy Entonces, conocido. él habla sobre eso mismo, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuando, esto es un ejemplo que no pone él, ¿no? Pero anteriormente uno, cuando hacía fotos con carrete, que yo he vivido eso, pues tenía 20 fotos y tenía que esperar un mes para revelarlas y tenía que aguantar, esperar, ir a la tienda y luego la mayoría pues no salían bien, salían movidas o El se había dedo. revelado el carrete porque lo habías tocado, el dedo salía, era terrible. Pero, y eso te ponía en una circunstancia donde uno podía esperar, tenía paciencia. Ahora uno pide en Amazon Prime y viene un dron y me trae el paquete al momento. Entonces eso tiene unas consecuencias también. El cómo vivimos y el cómo sufrimos son sinónimos, porque es un reflejo el uno del otro. Y hay que tener en cuenta que si un niño se cría entre pantallas, no podemos esperar que tenga habilidades sociales, habilidades humanas, empatía, compasión, aprender a perdonar, va a ser impaciente, porque entonces siempre hay que apelar al contexto si queremos entender y explicar una conducta. Y tampoco vamos a hacer una oda aquí a que antes se vivía mejor, de una forma casposa, porque sí que tenemos, la tecnología nos ha ayudado a avanzar en muchos sentidos. Estamos aquí conversando contigo que estás en la otra parte del continente y esto es muy bonito. Por otro lado, tiene una serie de contraindicaciones y estaría Mm, bien tenerlas en cuenta para tener una opinión lo más sólida y formada posible. claro. Sí, y lo que dice Juanjo, además de ser cierto, ¿no? Es un reflejo de cómo vivimos, ¿no? Yo recuerdo lo que tú estabas diciendo, Mike, que nosotros que pasamos la treintena hemos vivido jugando, nuestra infancia la hemos vivido jugando en la calle, ¿no? Y tampoco es demonizar, ¿no? La tecnología tiene sus usos, depende ya de cómo la utilice, pero vivimos en una sociedad de la economía de la atención. Y esto yo recuerdo de haber hecho cursos en el 2008 de marketing y había un señor de Google que ya estaba hablando de esto, ¿no? Entonces, todas las empresas de publicidad, todo lo que se ve en redes está orientado a captar nuestra atención, ¿no? Y aquel que sepa captar nuestra atención va a ser el que realmente va a ganar dinero, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que se ha construido de esta forma y tenemos mucha dificultad para vivir en el presente. Es que nos cuesta mucho estar centrados, incluso tener una conversación ahora es difícil porque estamos nada más pendientes de qué tenemos en el móvil o qué estamos haciendo, ¿no? Entonces vivimos, como decía Juanjo, vivimos en la inmediatez, en el cortoplacismo, ¿no? Y muchas veces pues nos olvidamos. Yo, por ejemplo, he hecho una oposición y he estado 7 años estudiando para esa oposición. No se puede vivir a corto plazo. No es ni es sano ni es sostenible, ¿no? Entonces, creo que la tecnología nos ayuda en muchas cosas, como esta que estamos haciendo ahora, pero por otra parte nos puede llevar a generar muchos problemas, ¿no? Y sobre todo yo creo que a nivel cognitivo, a nivel atencional, tiene ahí un impacto brutal en cómo nos estamos relacionando la gente ahora mismo. Sí, estoy de acuerdo. Ya no se ven personas, tanta persona en la calle full chill, así como estando. O sea, uno ve a alguien y está ahí en el celu. Antes uno veía gente simplemente mirando, contemplando. Cosa que no sé. Pero esperemos que también las contingencias y el Estado, los respectivos estados, sean también promotores de espacios y no segregadores de los espacios ni exclusivizadores de los espacios. Que es lo que... Vamos a peor, Mike, eres muy optimista. Ahora con el metaverso de esta gente, cada vez vamos a un mundo como el que tienes ahí de wallpaper. Yo sí, el metaverso yo creo que va a ser el principio de mi desaparición. Porque yo no pretendo morir me gustaría morir atacado por un león, algo espectacular, o por una desaparición así como misteriosa. No entró el metaverso y no volvió más.
Eh, Oye, voy a agradecerle y dar término a esto. Ya estamos en el tiempo acordado, me pasé, lo siento. Pero es que ha estado muy entretenido. Darle las gracias a usted. Sé que las diferencias de horario son largas. Y hemos podido conseguir, han ustedes estado los dos y han tenido la disposición. Nosotros que somos una página pequeñita, además que dice anarco al inicio, que eso le da urticaria a muchas personas. Nada, agradecerle su disposición, siempre su buena onda y respeto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a Mike. ti por invitarnos, que sigáis cumpliendo muchos años más y que sea acompañado de tu presencia. Así que bueno, gracias a ti por invitarnos a tu casa. Nada, Mike, muchísimas gracias a ti y a toda tu comunidad. Soy gente muy simpática y vamos a apoyar siempre que podamos. Así que cualquier cosa que necesitéis o si alguna pregunta o respuesta no la hemos hilado de la forma pues, más desarrollada, pues que se pongan en contacto con nosotros y encantados que ayudamos. Nos vemos en Chile, ¿eh? Que me tienes que llevar de bares. O sea, En Valparaíso. mira, necesito que sea el día antes nomás, que me diga, voy en el avión. Así, en ese momento Vale. yo voy a estar esperando fuera del aeropuerto, así apoyado de vidrio, puro vidrio en la mano. Vale. No, Llevaré mi DSM. sí, Me llevo el DSM, ¿no? ese tiene que estar, ese tiene que estar fijo. La gente les da muchas gracias, dice top como siempre, abrazo a los tres. Un abrazo. Muchas gracias por todo, perdón por tan poco, dicen ahí en el chat. Eso, pues, gracias a la gente que ha estado aquí, como siempre, apoyando el espacio y a los que lo ven en diferido. Muchas gracias. Espero que disfruten esto. Reitero el agradecimiento a la gente de psicología. Ya haremos algo. Ya no, el mundo nos juntará. Y espero que en el peor de los estados. ¿Ya? Y eso. Muchas gracias a todos y un abrazo. Que estén bien. Un besito. Un abrazo, Mike. Claro. Muac. Chao.